España se convierte durante el romanticismo en uno de los focos de atracción de la gran cultura europea, especialmente de los británicos, y en la pintura muchos de los artistas británicos se sienten interesados, por un lado, por la tradición española y por otro lado, por el propio paisaje y las ciudades españolas, principalmente Sevilla. Un caso muy ejemplar es David Roberts, un pintor de paisaje formado como escenógrafo y que realmente tiene una trascendencia especial para España, para la pintura española, porque su viaje a España en 1832 y 1833, cuando pinta en esta última fecha la Torre del Oro y Alcalá de Guadaira, su pareja, en ese momento coincide con un grupo de pintores, entre los cuales está Genaro Pérez Villamil, el más destacado paisajista español, y les influye muy notablemente. David Roberts ve en Sevilla, por un lado, como se aprecia aquí en la Torre del Oro, el carácter monumental del pasado árabe, pero también el tipismo de los majos y de las tradiciones propias de Sevilla, que refleja con un sentido cromático del color verdaderamente interesante, ¿no? Es un color vivo, es un color que resalta en las vestiduras con respecto al fondo, en donde vemos una iluminación muy difusa del cielo y de su reflejo en el agua, todo bañado por unas veladuras plateadas que luego va a incorporar también Pérez Villamil. No hay que olvidar que David Roberts conoce la pintura de Turner y le conoce a él también, y entonces opta por composiciones que tienen que ver con las composiciones de Turner y también con esa capacidad para disolver y unificar el paisaje con un efecto atmosférico que aquí es de luz de mañana reflejada, en Alcalá de Guadaira es de luz de atardecer. Es típico del romanticismo hacer estas parejas de un momento inicial del día y de un momento final. A mí la verdad es que el cuadro me ha suscitado una pregunta que creo que viene a ser una de las preguntas que la humanidad se ha hecho desde sus orígenes, que es si cabe la posibilidad de tener certeza sobre algo. Incluso hoy, con todos los avances tecnológicos que ha habido, seguimos manteniendo esta duda, y esta duda se refleja en el arte de una manera especial que precisamente un autor alemán como Goethe quiso explicar con su teoría de los colores, en la que, más que centrarse en lo que venía a ser el color objetivado, Goethe quiso centrarse en la experiencia del color en el ojo. Y esto está muy relacionado con la búsqueda de la certeza, y precisamente el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein desarrolla su teoría de la certeza basándose en esto, es decir, a partir de la teoría de los colores de Goethe, desarrolla una visión antiesencialista de la certeza, en la que considera que si bien no podemos fijar esencialmente los colores, sí que podemos, mediante el lenguaje común, delimitarlos. Wittgenstein explica esto mediante dos ejemplos que entiendo que son bastante claros. El primero de ellos es el ejemplo de la transparencia. Wittgenstein se plantea la siguiente cuestión: en cualquier color se da la ambivalencia de lo opaco y lo transparente, es decir, algo verde, opaco, nos refleja una luz verde, mientras que lo transparente colorea lo que está detrás. Ahora bien, en el caso del blanco, que en su definición esencial es aquello que no absorbe nada de luz, sino que refleja toda la luz, existe la dificultad de hablar de blanco transparente, en tanto que si, dice Wittgenstein, si lo blanco transparentara, absorbería luz, luego sería gris. Y en cambio, si lo gris reflejara y no transparentara, sería blanco. Entonces, ¿cómo salvamos esta, digamos, barrera? Mediante el lenguaje común, que nos permite hablar de que un producto, un objeto es blanco y transparente a la vez. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de la saturación. Wittgenstein se cuestiona sobre la dualidad de significados lógicos y de significados empíricos. Realmente es interesante el aspecto que has mencionado del blanco, porque el blanco es una de las fuentes de preocupación y de interés del gran pintor paisajístico de la época, que es amigo del propio Roberts, que es Turner. Turner además conoce, gracias a una tradición de su amigo Eastlake, las teorías de Goethe, y de hecho realiza en 1843, 10 años después de Roberts, dos cuadros claves, que son Sombra y oscuridad, la víspera del diluvio, y Luz y color, la mañana después del diluvio. En estos dos cuadros, que son como una especie de manifestación acerca de las teorías de Goethe, por un lado
teniéndolas en consideración, pero por otro lado refutando también algunos aspectos, lo que hace Turner es contravenir la idea de Goethe de que el negro no es la ausencia de color. Él da la idea de diluvio, la oscuridad que precede al diluvio, a través del puro color, no del negro. Realmente dice que en la oscuridad puede haber color, ¿no? Y por otro lado, la teoría de Goethe o las tesis de Goethe acerca de que los colores están vinculados con estados de ánimo, hay algunos colores más felices o que se vinculan con la alegría, realmente Turner no está muy de acuerdo con ello y a través de estos dos cuadros pues permite establecer, o él dice que los colores pueden suscitar una u otra emoción, ¿no? Realmente toda la tradición posterior ha dado la razón a Goethe. Ciertos colores expresan estados de ánimo positivo. Me refiero a la tradición pictórica, por ejemplo, el caso de Kandinsky, pero el caso también de Charles Henry, los pintores neoimpresionistas, en fin, un gran número de estudios psicofisiológicos lo han determinado así también, ¿no? Bueno, efectivamente, que el color es un elemento central, nuclear de todos estos planteamientos, se refleja también en la propia visión de la certeza de Wittgenstein, quien a partir de Goethe considera que si la realidad está infinitamente coloreada, es decir, hay una coloración ad infinitum de la realidad, ¿qué es lo que nos permite introducir distinciones? Y eso es lo que Wittgenstein considera que es el papel del lenguaje común. Pero además introduce un aspecto psicológico. Wittgenstein considera que en este caso el lenguaje común nos permite, mediante una función de prejuicio, delimitar el absoluto, es decir, el absoluto coloreado de la realidad es delimitado y sintetizado mediante los colores. Que esos colores no reflejan una realidad esencial, esa referencialidad Wittgenstein no la considera válida, pero en cambio sí que considera que la aproximación a la realidad es posible precisamente por esa delimitación psicológica que el lenguaje común ejerce. El color es un elemento capital en el romanticismo. En la pintura romántica el color constituye la expresión misma de la subjetividad del artista en mayor medida que otros elementos como el dibujo, como la composición. En cuadros como este de Alcalá Guadaira de David Roberts, que es la pareja de la Torre del Oro, vemos también cómo se busca en la luz del ocaso, en comparación con la luz de amanecida, todo ese esplendor de los rojos, los amarillos, los reflejos en el agua, todo ese colorido verdaderamente amplio del espectro, pero fascinados también por una atmósfera como grandiosa, la estética de lo sublime que Turner también había representado y a la que el color sirve en este caso, ¿no? Más que en el arte de hoy, en la percepción de la certeza hoy, porque si el elemento de subjetividad del que tú hablabas, Wittgenstein considera que no es el único eje en el que se sujetan las certezas. Realmente Wittgenstein considera o asume que sí que hay unas normas que constituyen el lenguaje común, pero que lo que hace verdaderamente comprensible ese lenguaje, que él parte de la idea que ya hemos desarrollado sobre los colores, es el contexto, la aplicación del lenguaje en un contexto. Es decir, considera que si todos jugamos a un mismo juego del lenguaje, es muy difícil que nos equivoquemos y de hecho necesitamos asumir que esa posibilidad no es válida. Entonces, ¿cuál es el problema en la contemporaneidad? Que la premisa de Wittgenstein, que es el que tengamos la posibilidad de pararnos a observar, como él dice, a observar lo que no se ve si no se observa, hoy, precisamente por la inmediatez y la aceleración del tiempo contemporáneo, no existe, y entonces nos estamos encontrando con un espacio público en el que al no haber tiempo ni lugar para la observación, tampoco hay lugar para la certeza, y es por eso por lo que se dice, o podríamos concluir, que la incertidumbre o la incerteza es uno de los aspectos centrales de la contemporaneidad.